El espíritu inmundo. El cadáver del monje igúmeno padre Zósimo, guía espiritual de Alexei Karamazov, fue amortajado según los usos y ritos establecidos. Como el fallecido era superior del monasterio, correspondía a los principales monjes y diáconos leer de cuerpo presente no el libro de los Salmos, sino el Evangelio. Después del oficio de difuntos, el padre José comenzó la lectura. El padre Paisius, que habría querido leer durante todo aquel día y aquella noche, estaba grandemente preocupado, junto con el padre prior del cenobio, pues empezaba a notarse algo extraordinario, y cuanto más tiempo pasaba, en mayor proporción, tanto entre los hermanos del monasterio como entre los seglares llegados de fuera, alojados en el monasterio o venidos en grandes muchedumbres de la ciudad. Algo nunca visto, nunca oído, una emoción rara, como una espera de algo extraordinario. Tanto el superior como el padre Paisius procuraban aminorar esta turbación tan inesperada. Cuando se hizo de día, empezaron a llegar a la ciudad gentes que traían consigo a sus enfermos y a sus hijos, como si hubiesen estado esperando aquel momento y creyesen en una inmediata curación, la cual, según la fe que ellos tenían, no tardaría en operarse. Precisamente en aquellos momentos se demostraba bien a las claras hasta qué punto todos nosotros nos habíamos acostumbrado a tener al anciano fallecido por un santo indiscutible. Al dar la vuelta por el monasterio, el padre Paisius recordó de repente a Alexei, y que hacía muchas horas que no le había visto desde la noche anterior. Apenas se acordó de él, lo vio en el rincón más apartado del cenobio, cerca del muro. Estaba sentado sobre una de las losas sepulcrales de uno de los ermitaños más célebres y más antiguos, que había fallecido en olor de santidad. Estaba a espaldas del cenobio, con el rostro vuelto al muro, y parecía esconderse detrás del monumento sepulcral. Al acercarse el padre Paisius, notó que Alexei, tapándose el rostro con ambas manos, lloraba amargamente, aunque en silencio, sacudiéndole todo el cuerpo los sollozos. El padre Paisius se quedó un rato contemplándolo. «Basta, hijo mío queridísimo, basta, amiguito», pronunció él, por fin, consolándolo. «¿Por qué lloras de esta manera? Alégrate y no llores más. ¿No sabes que hoy es el día más bello para él? Acuérdate del lugar donde en este mismo instante se halla». Alexei pareció querer mirarlo, alzando su rostro hinchado de tanto llorar, pero enseguida y sin pronunciar palabra se volvió de nuevo y cubrióse la cara con ambas manos. «Con todo, está bien», dijo el padre Paisius. «Puede que sea mejor que llores. Cristo te ha enviado estas lágrimas. Tus conmovedoras lágrimas son una tregua espiritual y te servirán para alegrar tu hermoso corazón», añadió para sí mismo, apartándose de Alejo, pero pensando en él con un sentimiento amoroso de buen padre. Se había apartado, sin embargo, más que nada porque temió que también acabaría llorando al ver a Alexei. El tiempo pasaba, mientras tanto, los oficios y las ceremonias seguían su curso regular. El padre Paisius reemplazó de nuevo al padre José, que se hallaba junto al féretro, en la lectura del Evangelio. Pero no habían dado aún las 3 cuando sucedió algo de lo cual hice mención al fin del precedente libro. Algo inesperado por todos hasta aquel momento y tan contrario a la esperanza general que todavía hoy se recuerda la narración del hecho con una viveza de colorido sin igual en nuestra ciudad y sus alrededores. Añadiré aquí algo por mi parte. Casi me repugna recordar este hecho, ordinario y natural, y claro está, habría dejado de incluirlo en mi historia de no haber influido este hecho de una manera profunda y muy especial sobre el alma de mi gran amigo, el héroe de la presente historia, Alexei, determinando en su alma una ruptura y un alejamiento muy vivos, pero fortaleciendo su razón definitivamente para toda la vida y como para un fin especial y particular. Y vamos al hecho. Cuando, antes de que saliera el sol, hubieron colocado el cuerpo del anciano en el ataúd y lo llevaron a la primera celda, se suscitó entre los asistentes la cuestión de si convenía o no abrir las ventanas de la habitación. Pero esta pregunta, expresada como de paso y por alguien extraño al monasterio, se quedó sin contestar y casi sin que nadie le prestara atención alguna. Muy pocos se dieron cuenta de ella, pues nadie podía creer en la putrefacción del cuerpo de semejante difunto, cosa verdaderamente absurda, digna solamente de compasión,
ya no de burla, por la poca fe y la ligereza de juicio del que se atrevió a expresarla. Todos esperaban, en efecto, que sucediese lo contrario, y he aquí que poco después de mediodía empezó a notarse algo raro, primero por los que entraban y salían continuamente en silencio y hasta con cierto temor visible de comunicar a los demás el pensamiento que comenzaba a germinar en sus mentes. Pero hacia las 3 de la tarde fue tan innegable el caso que la noticia corrió y recorrió como la pólvora todo el cenobio, llegando a todos los peregrinos, penetrando inmediatamente en el monasterio, dejando admirados y asombrados a todos los habitantes del mismo. Y finalmente, poco de tiempo después, llegó a la ciudad y emocionó a todos, creyentes e infieles. Los no creyentes se alegraron en extremo. Entre los creyentes hubo también quienes se alegraron, pues los hombres se alegran muchísimo de la caída del justo y de su vergüenza y desgracia, como ya había dicho muchas veces el difunto en sus pláticas. El hecho sorprendente era que del ataúd poco a poco comenzaba a salir un hedor a putrefacción, que iba en aumento por momentos y que hacia las 3 era ya casi insoportable. Hacía tiempo que no se había registrado, y hasta sería difícil recordarla, en la anterior vida del monasterio, una tentación tan tonta y perversa que hasta parecía imposible, como la que cundió ahora entre los mismos monjes del monasterio. Creo que a esto contribuyeron varios motivos completamente ajenos a la muerte y a la corrupción del cuerpo del anciano Zósimo. Uno de ellos, por ejemplo, era el odio implacable que hacia el viejo ermitaño, odio terrible y vergonzoso, que latía ocultamente en el monasterio dentro de las cabezas de muchos monjes. Y luego, era esto lo principal, una profunda y temible envidia hacia el difunto y su santidad, la cual había echado profundas raíces en la vida del anciano, sin que nadie se atreviera a combatirla, como si estuviese terminantemente prohibido. El difunto se atrajo a muchos, no tanto con milagros, como con su caridad ilimitada, suscitando en torno suyo un mundo entero de seres que le amaban y le veneraban. A pesar de todo, y precisamente por esto, fomentó mucho el número de los envidiosos y hasta de los enemigos irreconciliables, tanto declarados como ocultos, y no sólo entre la gente del monasterio, sino hasta entre los seglares. A nadie había hecho daño alguno, pero decíanse, ¿por qué le consideran tan santo? Y esta sola pregunta hizo nacer un abismo de odios implacables e insaciables. He aquí, pienso yo, que muchos al ver que el estado de descomposición se manifestara tan pronto, pues no había pasado ni siquiera un día desde el momento de su muerte, se alegraron en extremo. Entre los partidarios del anciano, y que hasta aquel entonces lo veneraron, hubo muchos que parecían ofendidos y molestados por este acontecimiento. Apenas se evidenció la corrupción en el rostro de los que entraban en la celda del monje fallecido, se pudo empezar a descubrir el designio que los hacía entrar. Miraban, permanecían un momento y salían a confirmar a los demás la noticia. Algunos de los que esperaban sacudían la cabeza tristemente, pero otros ni siquiera querían ocultar su alegría, que brillaba bien a las claras en sus miradas odiosas. Nadie levantaba la voz en defensa del difunto, lo que era extraño, pues a pesar de todo los partidarios del anciano estaban en gran mayoría en el monasterio. Pero se veía que el mismo Dios permitió que por esta vez la minoría dominase la situación. Pronto comenzaron a aparecer en la celda del anciano muchos seglares, en su mayor parte ilustrados, con propósitos de huronear. En cuanto a la gente ordinaria, era poquísima la que entraba en la celda. Se contentaban con agruparse a la entrada del cuarto y en las puertas del eremitorio. Lo que no dejaba lugar a dudas era que después de las 3 la afluencia de forasteros aumentaba sensiblemente, sin duda a causa de la tentadora noticia. Muchos que tal vez no hubieran venido aquel día o que quizás no pensaban venir nunca, vinieron. Entre ellos había algunas personas muy importantes y honorables. Sin embargo, por ahora el buen orden y el respeto no se interrumpían, y el padre Paisius prosiguió su lectura con voz firme, con rostro grave, sin cambiar de tono, haciendo como si no se diera cuenta de nada, aunque hacía ya bastante tiempo que se había dado perfectísima cuenta de que algo anormal ocurría.
Pero he aquí que poco a poco comenzaron a llegar a sus oídos algunas voces, al principio bajas, después más altas, afirmándose y envalentonándose.